Bueno, mis queridos amigos, es un gusto para mí estar con ustedes, por supuesto que sí. Y el día de hoy, uno de los puntos que más llaman mi atención es hablar, escuchar o leer a algunas personas que entienden o no entienden cuando alguien de verdad se siente triste, se siente mal, tiene miedo o está en crisis. Me refiero a estos momentos tan difíciles en que en la humanidad todos estamos viviendo una situación de una pandemia en donde hay una gran diversidad de reacciones. Me preguntaba, con justa razón, una de nuestras radioescuchas, ¿verdad? Que ella sentía, más que nada en algunos familiares, más soberbia que autoestima. Y una de las grandes tentaciones, creo yo, que tenemos los humanos es este punto de la soberbia, ¿no? Siempre tenemos que hacernos esta pregunta: ¿soberbia yo? ¿Soberbio yo? ¿Seremos soberbios o realmente tendremos muy buena autoestima? Sí, hoy no voy a hablar de la gente que a veces se siente todo lo contrario, con muy baja autoestima. Hoy voy a hablar de la gente, no solo de la que tiene buena autoestima, sino de la gente que realmente cae en soberbia. Y quiera Dios que nos deje ver con claridad que no estemos nosotros también en ese plan. Hay personas que se creen todopoderosas, ¿no? Que se sienten quizás muy encima de lo que están las demás personas. Creen que siempre tienen la razón y creen que siempre saben todo. Son esas personas que sea el tema que sea, ellas lo saben y lo conocen, ¿no? Son aquellas personas a lo mejor que sienten tanta pasión por sí mismos que todo les queda pequeño. Todo parece ser que es muy chico junto a ellos. Ellos tienen mucho que enseñar, mucho que mostrar, lo mucho que sabían, ¿verdad? Y en estos puntos me comentaba esta misma persona que en el fin de semana tuvo una reacción, ¿verdad? Muy dura, muy difícil con sus hijos, porque tiene dos hijos adolescentes. Y estos dos hijos adolescentes evidentemente sienten que en todo exagera, que tener medidas de seguridad, que no salir de casa, que cuidarse, que tomar vitamina C, todo se les hace una exageración. Y yo comentaba con ella que obviamente por ser adolescentes sienten que ellos pueden dominar el mundo, pueden controlar el mundo. Pero el problema se suscitó más allá de con sus hijos, fue con su marido, ¿no? Que su marido es ingeniero, nada tiene que ver con el aspecto salud. Sin embargo, ¿verdad? Él defendía el criterio de los chamacos, diciéndole que todo esto eran artimañas del gobierno y mundiales para desequilibrar al mundo entero. ¿Y sabe usted cuántas teorías hay hoy en este respecto? La clave es que ella se siente en muchas ocasiones vista en menos por su marido. Ella me decía que sentía que auténticamente su marido se sentía superior, pero al género humano, ¿no? Yo no sé, no lo conozco, ni sé tampoco cómo sea su vida, pero sí sabemos que la gente que realmente se siente superior a los demás y además lo expresa de esa manera, conscientemente suele ser personas que tienen un serio problema de visión y un serio problema de autocrítica, ¿no? Aparentemente aparentan mucha seguridad, ¿no? Realmente no conocemos a nadie inseguro que se sienta poseedor de toda la verdad. Si yo me siento poseedora de toda la verdad, usted me verá muy segura. Pero en realidad, lo que realmente se vive es una gran soberbia.
una gran soberbia. ¿No? ¿Qué dice Francisco de Quevedo en el tema de la soberbia? Dice, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Claro, es así. Porque la soberbia tarde que temprano llega a caer y llega a ser brutalmente molesta, ¿no? Enrique Rojas, un gran filósofo español, ¿no? Que nos habla sobre el tema de la soberbia. Dice que es la pasión desenfrenada sobre uno mismo. Es la trampa, dice él, del amor propio. La falta de humildad y la falta de lucidez. ¿Cómo lo verá usted? Porque esto, evidentemente, tener a alguien en casa quien se siente, ¿verdad?, todopoderoso, pues evidentemente causará serios problemas en las relaciones, sobre todo si se trata de la pareja, ¿no? ¿Qué es esto de la soberbia? Es un sentimiento de autovaloración a donde la persona centra toda su atención, pero en ella misma, ¿no? En sí misma. Porque realmente la persona se considera excelente, única. Y lo que es desquiciante es que se siente por encima de los demás. A mí sí me gustaría aclarar el concepto real de la persona, que es el hecho de que todo ser humano vale infinitamente y que no hay nadie que valga más que usted o menos que usted. De la misma manera, nadie vale más que yo y nadie vale menos que yo. Pero la soberbia realmente es considerada uno de los pecados más graves que podemos encontrar en el cristianismo. Lo mismo sucedía, ¿verdad?, en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, donde realmente se hablaba en serio de las personas que se referían a sí mismas como casi dioses, ¿no? Donde retaban a veces la voluntad de los dioses. Porque el soberbio ha existido desde Luzbel, ¿no? Desde el mismo ángel hermosísimo que le grita a Jesús, no te serviré, no te voy a servir, porque soy más que todos, más que un hombre, ¿no? Y obviamente, decían los griegos, que por eso se recibía el castigo divino, ¿no? Para que nosotros podamos entenderlo. Quien tiene soberbia se adora a sí mismo, se idolatra. Sin embargo, también ignora que la soberbia es la fuente y el origen de muchos problemas. Qué difícil es hoy encontrarnos, por ejemplo, con un político, con un mandatario, que se siente que tiene el poder de toda la verdad, que siente que tiene el poder y la ciencia que los demás no tienen, y que seguramente todo lo que sale de su boca es lo mejor que puede decir. Qué difícil es encontrar en la política políticos que piensan que son realmente los iluminados del momento y que además empiezan a ponerle calificativos a todos los demás, minimizándolos, ridiculizándolos, poniéndolos encontrados unos con otros. Y lo único que hacen con todo esto, ¿verdad?, es causar un disgusto generalizado. Lo mismo sucede en el hogar. Lo mismo sucede cuando alguno en casa siente que es más que los demás y critica y enjuicia a los otros con una gran soberbia y un gran orgullo. Algunos realmente que pueden ver una vida un poco más normal, más positiva, valoran las opiniones de todo mundo. Y eso es lo que vengo a proponer. Es verdad que si yo no sé de un tema,
No puedo decir, momento, quiero que oigan mi opinión. Si usted sabe del tema, opine. Pero la opinión es el relato que hago de mis pensamientos, no de la verdad absoluta. Eso es opinar. Mis pensamientos los transformo en palabras y te los digo como una opinión. Pero lo que sí podemos saber es que en casa se valoran las opiniones de todos los miembros de la familia, de quien sea, y que todas las opiniones tienen su validez. A veces, cuando convivimos con una persona sumamente soberbia, que se siente encima de los demás y se concibe a sí mismo como superior, vemos que inclusive al relacionarse con los otros va a tener faltas de respeto, va a tener actitudes que verdaderamente resultan molestas, hirientes y que resultan en algún sentido minimizantes, nos hacen menos, ¿no? Para el soberbio los otros no existen, solo existe él. Tiene tal orgullo y convicción de que él va más allá, sabe más allá, que merece el respeto y la admiración de los demás. Y lo único que realmente va a lograr es el desprecio, ¿verdad?, de los que le rodean. La soberbia viene a ser la amiga del orgullo, de la vanidad, de las ansias del poder, del egocentrismo. Es una amiga que tiene muy malas amigas, porque realmente el mundo le queda pequeño. La soberbia es centrarse en mí mismo, es pensar que las opiniones de los demás no valen, es volverse ciego en un mundo maravilloso lleno de luces, pero donde él verdaderamente se deslumbra con su propia imagen, donde proyecta a los demás como gente sin valor, cuando el que está perdiendo todo el valor es él mismo. Es difícil encontrarnos en la vida con este tipo de personas. Por lo tanto, todos y cada uno estamos obligados a tratar de vernos con claridad y ser más humildes, más sencillos. La soberbia es una ilusión. Es una ilusión, es un disfraz de una inseguridad interna, de una falta de confianza en mí mismo, de un sentimiento de inferioridad. Imagínese todo lo que deja ver el soberbio. Yo pensaba en esta señora que compartía conmigo una experiencia muy desagradable del fin de semana con sus hijos y con su marido. Sus hijos adolescentes retándola y diciéndole, pues a mí no me importa lo que tú pienses, mis amigos van a venir. Y de alguna manera el papá apoyándolos, porque es más fácil apoyar a un hijo que enfrentarlo, que decirle, no hijito, estás en un error, porque voy a caerle mejor a mis hijos. Porque mis hijos, si les doy la razón, me van a querer más. Y además, la verdad es que el único que ingresa dinero a esta casa soy yo. Por lo tanto, soy el único que merece ser respetado y dar opiniones. Qué padre, ¿no? El que ingresa el dinero es el que más vale. El que paga manda y el que paga vale más. ¿Esas serán las circunstancias? ¿Qué no nos hemos dado cuenta lo que es un convenio laboral? Como en el matrimonio, un convenio laboral. Tú sales a buscar el pan y yo me quedo ordenando todo esto. Ese es un convenio laboral que no podrías cuidar hijos si estás trabajando, si saliste de casa. Pero es un miedo profundo a que descubras lo poco que valgo por dentro.
Qué horror, pero es cierto. Detrás de la soberbia, no lo olvide, hay inseguridad, hay desprecio de sí mismo y hay mucho miedo, mucho miedo. Un miedo de no ser capaz, un miedo de no poder, un miedo de no ser bueno, un miedo de no ser suficiente, un miedo de no ser reconocido. Soy incapaz, pero no lo asumo, pero no trato de ver cómo puedo ser capaz, sino me impongo y te digo lo que yo valgo, te guste o no te guste, y todavía me doy el lujo de callarte. La soberbia verdaderamente dicen que puede servir para equilibrar los vicios de los demás, como un mecanismo de defensa, porque ayuda a rechazar antes de ser rechazado. Es cierto. ¿Qué hace la soberbia? Rechaza. Rechaza. Por favor, escuchen a los mandatarios actuales. Vean cómo hablan. Rechazan a todo aquel que piense diferente a él. Y eso se transmite en el hogar, en la casa. Y hay quien a veces así se siente en casa. Alguien que no es capaz de aceptar sus propios errores. Porque al hacerlo le va a recordar que no es perfecto, que es imperfecto y que es muy difícil entonces entrar ahí. Son esas personas que no saben pedir perdón, porque si no he hecho nada que sea erróneo, ¿de qué pido perdón? Si yo nunca me equivoco, ¿de qué pido perdón? Al igual también pensar que ellos tienen la razón en todo y eso hace falsa la autoridad. No hay autoridad más falsa que la que piensa que no se equivoca. Soberbio realmente impone su opinión, aunque a veces se muestra indiferente. Qué terrible, qué difícil convivir con alguien así. Bastante tenemos que soportar hoy a los políticos de alto nivel para que tengamos también que vivirlo en el hogar. Es lo que le decía. Qué difícil tener dos hijos adolescentes y un papá metido en la soberbia, en la ignorancia, en el miedo a perder, en el miedo a no ser reconocido. Qué verdaderamente reto hoy en día. Qué baja autoestima podemos tener. Qué brutal inseguridad en nosotros mismos. Qué terrible desprecio. Pero el único antídoto para esto se llama humildad. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. Así decía Salomón. Ante la soberbia, humildad. Así nos enseña siempre la iglesia, la fe. Y si usted no cree o no es creyente, créame, el soberbio no dura mucho tiempo. La humildad es aprender a llevar una vida sencilla, a donde yo me reconozco como lo que soy, pero puedo reconocerte a ti como un hermano, con el mismo valor que yo tengo, y además con tus propias opiniones que valen tanto cuanto por lo mismo que tú los dices. Hay que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Hay que preguntarnos, ¿a qué temo? ¿Cuál es mi temor? Que no se me ocurra nunca pensar que no me equivoco. ¿Por qué genero este dolor en los demás? ¿Realmente necesito ser reconocido? ¿Necesito que los demás piensen que soy sabio, que soy el más valioso? Tan mal me siento, tan mal estoy. Ya no solo
puedo decir que existo para mí mismo. Existo también para los demás. Puedo ser un alma que pueda transmitir más amor que sabiduría, más consejo que soberbia. Hay que reactivar esa parte sencilla que ya olvidamos. Es importante trabajar la empatía, saber qué lugar ocupo. Y si soy un padre o una madre, saber que solamente a la luz de Dios puedo encontrar la verdad, la razón y la sabiduría. Pero para encontrarlas necesito toda la humildad del mundo. Aprender, estudiar y reconocer. Y eso es lo que hoy vengo a proponer. Eso es lo que vengo a decir. Nos hace falta ser más humildes y que esta epidemia tan grande que estamos viviendo nos sirva para ser mejores, para entender a los demás, para servir a los demás, para pedirle a Dios sabiduría y más humildad, para dejar a un lado la soberbia, la prepotencia y el miedo que no nos deja actuar como verdaderamente hijos suyos. Hagamos de esto algo mejor. Hay que bajar la guardia, hay que inclinar un poco la cabeza y hay que saber que todos valen infinitamente. Hay que hacerse pequeño para ser grande, porque en realidad solo los niños entrarán al reino de los cielos. Bueno, mis queridos amigos, pues muchísimas gracias por esto, ¿verdad?